La estructura académica de las instituciones escolares caracterizadas por su perfil de graduadas, sino que además impulsó contenidos curriculares de alcance nacional que no incluyeron ni a Darwin ni a Lamarck en las temáticas específicas de las asignaturas o materias relacionadas con la vida y su existencia en el universo. Para peor, las estructuras del nivel inicial, la educación general básica y polimodal, fueron una mala copia tardía de las experiencias del posfranquismo. Esa ley, llamada Nación Federal de Educación, se dio en el contexto de una normativa previa que transfirió los establecimientos educativos nacionales sin presupuesto suficiente a la jurisdicción de cada provincia, que destaco son autónomas. La citada ley, al organizar la estructura académica en 3 niveles, dejó sin efecto la única ley orgánica nacional vigente hasta entonces, la recordada 1420, fruto del Congreso Pedagógico de 1882, el resultado del trabajo de una generación de masones de la Argentina. Se la dejó sin efecto, pero su artículo 8 no fue expresamente derogado. Es el que prescribía que si había educación confesional debía ser fuera del horario de clase. La ley vigente, llamada Nacional de Educación 26206, dejó sin aclarar el tema. Ratificó la prescripción de fijar como objetivo del sistema educativo nacional desarrollar el pensamiento crítico. Ninguna de las dos registran ningún rechazo al dogmatismo. Cabe preguntarse si es posible desarrollar pensamiento crítico en el marco de los dogmas religiosos. El currículum oculto de las transformaciones legales producidas por ambas leyes se caracterizan por la declamación de los contenidos progresistas y en simultáneo con la consolidación de modelos pedagógicos que, lejos de asegurar la movilidad social ascendente, legalizan los circuitos de pobreza cultural y socioeconómica. Pero lo central es comprender que, atento a la organización constitucional argentina, que se define como republicana, representativa y federal, la existencia de una ley nacional, aun cuando zanje la diferencia acerca de la vigencia o no del artículo 8 de la ley 1420, cada jurisdicción provincial es la que, en tanto responsable de la totalidad de las escuelas, define la cuestión de la no confesionalidad efectiva o no en el ámbito de su territorio. La educación laica y algunas realidades provinciales. Una breve recorrida por las normas constitucionales y la legislación constituente de algunas provincias arroja el siguiente panorama. Santa Fe, la Constitución provincial afirma que la provincia es católica, apostólica y romana. La provincia carece de ley provincial de educación y a los fines y objetivos de la educación se fijan por resoluciones ministeriales. El texto constitucional es de 1962. Córdoba, una reciente reforma legislativa habilita el dictado de contenidos confesionales en las escuelas públicas sin definir el financiamiento de esa carga horaria. Todavía no está en ejecución. La Pampa, Tucumán, igual situación. Salta la Linda, se presenta como la situación más grave, ya que el dictado de contenidos confesionales católicos está prescrito por ley y los docentes habilitados para hacerlo son egresados del único instituto que otorga título habilitante, por supuesto, de la misma confesión religiosa. Un grupo de progenitores ha recurrido por vía judicial esta intromisión inaceptable y las actuaciones están pendientes de tratamiento por ante la Suprema Corte de Justicia Nacional, porque ya hay fallo desfavorable a la petición de los padres de la Corte Provincial. El ILEC espera acompañar como amicus curiae la presentación de estos grupos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El texto constitucional vigente establece que la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica, gratuita y en todos los niveles. Junto con Mendoza, dos constituciones que expresamente tienen la palabra laica en su texto. Buenos Aires, mi provincia. Esta jurisdicción provincial y la de Lozada. Esta jurisdicción provincial importa el 40% del sistema educativo nacional. Su Constitución Provincial de 1994 consagra los principios de la moral cristiana. Su legislación educativa, tanto la Ley Provincial 11.612 como la 13.688, no contienen prescripciones que aseguren la prescindencia religiosa en las escuelas públicas. Sin embargo,
El decreto 2299 del 2011, cuya redacción y puesta en vigencia fue seguida muy de cerca por el ILEC Argentina, es la única norma vigente que, primero, consagra la prohibición de toda actividad religiosa o política partidaria en las escuelas públicas. Segundo, reconoce la objeción de conciencia con relación a la promesa de la bandera nacional, el juramento de la primaria de cuarto o quinto grado, según se trate la organización curricular. Faculta a cada escuela a optar por asistencia religiosa en determinados actos protocolares, por ejemplo, inauguración de edificios. Si se la ejerce, la presencia religiosa deberá ser ecuménica. 4. Elimina la bendición de la bandera de ceremonia del establecimiento educativo cuando ésta debe ser reemplazada. ¿Por qué la única verdad es la realidad? Las luchas laicistas en la Argentina hunden sus raíces en los tiempos fundacionales y se prolongan hasta la fecha. Avances y retrocesos las han caracterizado y, siguiendo al revés el hilo de Ariadna, la fenomenal repulsa a la violencia contra las mujeres y hasta ahora el rechazo social al femicidio, la legislación sobre muerte digna, sobre identidad de género, el fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificando la opción del aborto puesta en duda, entre otras cosas, por objeciones religiosas de gobernantes y profesionales de la salud, la ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio vincular y patria potestad compartida, la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio femenino, la reforma universitaria del 18, la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio masculino, la ley de matrimonio civil y la creación del registro civil, la ley 1420 de educación laica, de educación gratuita y obligatoria, y más allá, y como si faltara un tramo al hilo de Ariadna, la secularización del cementerio de la Recoleta de Buenos Aires por Rivadavia en la década de 1820. Sin embargo, y al mismo tiempo, como se dijo aquí antes, el Código Civil recientemente reformado sigue considerando a la Iglesia Católica y Apostólica y Romana como persona de derecho público, en pie de igualdad con el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Esta es parte de la cobertura que tiene para no rendir cuentas de los ante nadie, porque no hay un tribunal de auditoría contable para la Iglesia Católica. Sí lo hay para el Estado, pero no para la Iglesia Católica. Sin embargo, y al mismo tiempo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana reciben gente en subsidios que incluyen sueldos de sacerdotes, obispos y fondos para campañas solidarias, exentos del contralor de los organismos públicos, y Lozada se refirió a esto. También al mismo tiempo, como se señaló en la ponencia de el ciudadano Alicián, se mantiene la política de subsidio a los establecimientos educativos privados, que mutatis mutandis es el principio de subsidiariedad que nefastas consecuencias dejara en las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, y al mismo tiempo, el avance sobre el sistema educativo, particularmente en algunas jurisdicciones provinciales, resulta alarmante. Cabe preguntarse el porqué de estas contradicciones. Lanzaremos entonces algunas afirmaciones temerarias. A modo de pregunta, ¿es descabellado pensar que es más fácil para los dogmatismos religiosos en América Latina conceder en cuestiones simpáticas, de fuerte impacto mediático y reducida a colectivos de escasa dimensión poblacional? ¿Es descabellado pensar que es posible declamar un jubileo sobre las conductas pecadoras de algunas personas sin eliminar el dogma que las condena? ¿Es descabellado pensar que se puede fustigar a los religiosos pederastas sin modificar la normativa dogmática que los protege de que sean juzgados por la legislación penal de nuestros países? ¿Es descabellado pensar que el único espacio que no será resignado es el del ámbito de las escuelas y que considerar públicas a las escuelas privadas es muestra suficiente? Es por eso que afirmamos que siempre está en juego la laicidad en las escuelas, aunque otras batallas se den y se ganen. Grayling afirma: todos los credos que actualmente se disputan nuestros impuestos para financiar sus escuelas religiosas saben que a falta de proselitismo intelectual con los indefensos críos de 3 y 4 años acabarían perdiendo su control. Inculcar a los niños las diversas falsedades de las distintas fes que compiten, sí, que compiten, es una forma de abuso infantil y un escándalo.
Desafiemos a las religiones a que se olviden de los niños hasta que sean adultos, de modo que lo esencial de la religión se someta a la consideración de un individuo maduro. Se trata entonces de una tarea estratégica que deberá ser sostenida por los librepensadores siempre y cotidianamente. Las escaramuzas son escalones que debemos afrontar, pero la tarea es comprender que deben sumarse, como puntadas en una tela, a la separación definitiva de la escuela pública de toda intromisión religiosa. Eso significa también debatir con los gobernantes, lo que incluye oficialistas y opositores, los contenidos curriculares y la formación docente de grado, y para ello elaborar una propuesta que construya consenso por su prudencia y sensatez. Nuestro país se enfrenta a dos desafíos inmediatos. Por un lado, la renovación de autoridades en medio de serios cuestionamientos a los procesos electorales, también marcados por la dispersión normativa de cada provincia. Por el otro, el accionar de los librepensadores con miras al 2006, año del bicentenario de la independencia argentina, pero también año del segundo Congreso Eucarístico Nacional. Francisco nos visitará. Los librepensadores aprendimos las enseñanzas del primero, allá por la década que en nuestro país llamamos infame por el fraude electoral y la restauración nacionalista teocéntrica. Como ven, la única verdad es la realidad. Frente a ella, el futuro solo será nuestro por prepotencia de trabajo. La escuela pública, laica, genuinamente laica, es uno de los dolores que quedan y por lo tanto una de las libertades que faltan. Nada más, muchas gracias.